Bienvenidos a una nueva entrega de esta inmersión profunda. Hoy tenemos un análisis detallado que, de verdad, promete desarmar y reconstruir por completo la forma en que entendemos el desarrollo de cualquier carrera profesional. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy muy emocionada de estar aquí para hablar de este tema. Y es que quiero que imaginemos esta situación por un momento, porque, la verdad, es algo increíblemente común. Una persona pasa años de su vida estudiando sin descanso, sacrificando fines de semana, noches enteras, y finalmente se gradúa con honores, o consigue ese ansiado primer empleo, o quizás da el gran salto, valiente, y lanza su propio proyecto independiente. Exacto. Hay una sensación de victoria absoluta en el aire. Totalmente. El título está recién enmarcado, huele a nuevo, y lo cuelgan en la pared con muchísimo orgullo. Pero, casi de inmediato, la realidad golpea la puerta. Y golpea fuerte. Muy fuerte. Rápidamente esa persona descubre que ese pedazo de papel, por muy prestigioso que sea la universidad o el instituto, no sirve como un escudo mágico contra los tropiezos operativos del día a día. Claro, no apaga las dudas de las 3 de la mañana. Ni ayuda a atrapar las oportunidades que simplemente pasan de largo, porque nadie te enseñó, a verlas venir. Es una imagen muy vívida y lamentablemente como investigadora veo que es la norma, no la excepción. Existe esta ilusión colectiva de que el conocimiento académico o incluso el talento puro y duro son una especie de boleto dorado, como si garantizaran un tránsito sin fricciones por el mundo laboral. Ojalá fuera así de fácil. Ojalá, pero no. Sin embargo, los documentos y los estudios que estamos analizando hoy destruyen ese mito por completo. El talento es apenas la línea de base. Digamos que es el ticket de entrada. Exactamente. Es el requisito mínimo para entrar a jugar, pero definitivamente no es lo que mantiene a alguien en la cima durante 10 o 20 años. Así es. La premisa central que vamos a explorar hoy es que el talento y la suerte simplemente no son suficientes. Si observamos detenidamente a las personas que realmente triunfan con mayúsculas, en marcado contraste con aquellas que solo logran sobrevivir, o mantenerse a flote a duras penas en sus industrias, la verdadera diferencia radica en lo que el material que tenemos hoy denomina un trípode irrompible. Y la misión de esta inmersión profunda es precisamente desmenuzar ese trípode. Así es. Nuestro objetivo en este análisis es de construir 3 claves maestras del éxito en la práctica profesional, que son la asesoría estratégica, el seguimiento riguroso y el acompañamiento humano. 3 pilares. 3 pilares. Y es fundamental aclarar desde el principio que no estamos hablando de lujos corporativos. O sea, no son esas iniciativas de recursos humanos que solo se ven en las corporaciones multinacionales gigantes. Para nada. Estamos hablando de pilares estructurales que sostienen cualquier trayectoria sólida, sea de un gerente o de un profesional independiente. Además, hay un punto crítico que debemos establecer. Es vital no usar estos 3 términos como sinónimos. Ese es súper importante. Cada uno cumple una función biomecánica completamente distinta en el desarrollo profesional. Y confundirlos, pues, es el primer paso para debilitar toda la estructura. Bueno, vamos a desempacar esto, porque creo que es vital entender la anatomía completa de este trípode, antes de intentar armarlo en la vida real. Me parece perfecto. Empecemos con el primer pilar, la asesoría estratégica. Para ponerlo en términos cotidianos, me parece brillante la analogía que dan de un GPS de alta precisión. Es una gran analogía. La asesoría es esa herramienta que evita que la gente dé 50 vueltas alrededor de la misma manzana tratando de encontrar una dirección. Pero hay que hacer una distinción muy clara aquí. A ver. No se trata simplemente de invitar a una amistad a tomar un café y pedirle una opinión al azar sobre qué hacer con un proyecto difícil. Claro. Se trata de recibir orientación técnica, casi quirúrgica y especializada en momentos críticos, por parte de alguien que tiene un mapa mucho más grande en sus manos. Y fíjate que esa distinción entre una opinión bien intencionada y una asesoría estratégica es el núcleo del asunto. Una opinión se basa en el afecto. Porque tu amigo quiere que te vaya bien. Exacto, pero la asesoría estratégica se basa en la experiencia empírica. Cuando revisamos los datos académicos de nuestras fuentes, específicamente las revisiones sistemáticas en contextos de desarrollo de competencias, los resultados son abrumadores. ¿Qué dicen exactamente? Demuestran que recibir esta asesoría técnica en etapas tempranas actúa como un acelerador masivo. Y la razón es simple, permite saltarse la fase de prueba y error. Te ahorra años de golpes contra la pared. Totalmente.
Un buen asesor no solo dice qué hacer, sino que señala exactamente dónde están las minas ocultas en el campo de batalla de una industria específica. Pero a ver, permíteme hacer de abogado del diablo por un momento. Adelante. ¿No es esto simplemente hacer networking? Porque en el mundo corporativo siempre se habla de la importancia de tener una gran red de contactos para conseguir información, mover influencias. Es una excelente pregunta. Y la verdad es una confusión muy común entre quienes nos escuchan y en el mercado en general. El networking consiste en lanzar una red amplia para capturar oportunidades o contactos superficiales. Un juego de números, digamos. Exacto. Es un ejercicio de volumen. Tienes 500 contactos en tu red profesional y esperas que alguno sirva. La asesoría estratégica, por otro lado, es una intervención profunda y focalizada. Ok, la profundidad es la clave. Ocurre cuando un profesional se sienta con un experto no para charlar del clima, sino para resolver un problema de diseño, estructurar una ronda de inversión o decidir entre dos ofertas laborales súper complejas. ¿Decisiones pesadas? Decisiones que cambian carreras. La evidencia señala que esta práctica mejora de manera medible la empleabilidad porque logra algo dificilísimo. ¿Qué es? Alinea las aspiraciones individuales, que a menudo son muy idealistas, con la realidad cruda y fluctuante del mercado. El asesor ajusta las expectativas y proporciona las herramientas técnicas para competir de verdad. Me queda clarísimo. Es como tener acceso directo al mapa topográfico del mercado, con todas sus elevaciones y sus caídas. Pero aquí veo un problema operativo. A ver. Tener el mapa topográfico más detallado del mundo, guardado en la guantera, no sirve de absolutamente nada si uno va manejando con los ojos cerrados, o si nunca revisa el velocímetro. Claro. ¿Cómo evitamos esa ceguera en el día a día? Y supongo que ahí es donde entra en juego el segundo componente de nuestro trípode. Exactamente. De nada sirve la mejor estrategia del mundo si la ejecución es deficiente o si nos distraemos en el camino. Este es el pilar 2, el seguimiento riguroso. El velocímetro. Así es. Y hay una frase en el material que resume esto a la perfección. Dice que los buenos propósitos, sin seguimiento, son solo buenos deseos con fecha de caducidad. Uf, qué frase tan cierta. Duele de lo cierta que es. Duele un poco, sí, porque no basta con que un líder o un socio te dé una palmada en la espalda y diga, vas por buen camino, sigue así. ¿Qué es lo que solemos recibir en las reuniones de evaluación? Exacto. El refuerzo positivo es agradable y se siente bien, pero no sustituye al método. El seguimiento requiere un ecosistema de monitoreo sistemático, retroalimentación continua y la capacidad de hacer ajustes de rumbo en tiempo real basándose en datos, no en corazonadas. Tengo que detenerte ahí, porque cuando escucho términos como seguimiento riguroso, monitoreo sistemático y métricas tangibles, inmediatamente pienso en un jefe asfixiante haciendo micromanagement. Es el miedo clásico. Es que a nadie le gusta sentir que le están respirando en la nuca para ver a qué hora envió un correo o si movió el mouse. ¿Cómo se diferencia un buen seguimiento de una simple obsesión por el control? Es el temor número 1 al implementar estas dinámicas, estoy de acuerdo. Pero la diferencia es abismal. El micromanagement nace de la desconfianza. Claro, el jefe que cree que no vas a trabajar si no te mira. Exacto. Se enfoca en controlar el cómo se hace cada pequeña tarea, quitándole toda la autonomía al profesional. El seguimiento riguroso, en cambio, nace de la claridad. Se enfoca en el qué y el cuándo. Midiendo resultados, no las idas al baño. Midiendo resultados y, muy importante, celebrando hitos. Lo fascinante de esto es la biología y la psicología aplicadas al rendimiento. A ver, explícame eso de la biología. Al medir avances coriúmaleos claros e identificar desviaciones antes de que se conviertan en crisis irremediables, el cerebro recibe microdosis de dopamina con cada hito alcanzado. Ah, el placer de tachar algo de la lista. Exacto. Esto crea un ciclo de motivación intrínseca súper poderoso. Es decir, la motivación no viene de frases inspiradoras en un póster en la oficina, sino de la evidencia visible de que el esfuerzo está dando resultados reales. Completamente. Los estudios longitudinales y los metaanálisis que revisamos revelan que cuando se implementa un seguimiento estructurado, Como por ejemplo, a través de planes de desarrollo formales, donde las metas son innerables y objetivas. Cuando eso pasa, el desempeño individual se dispara. los números suben. Y no solo eso, hay un aumento significativo en la retención de conocimientos, porque la teoría se pone a prueba constantemente.
Y a nivel macro, para la gente de nuestra audiencia que gestiona equipos, la correlación es directa. Me imagino que el impacto en la empresa es enorme. Es vital. El seguimiento constante basado en métricas objetivas y no en opiniones subjetivas de si le caes bien o mal al jefe genera un mayor compromiso organizacional. Lógico. Y provoca una caída dramática en la intención de rotación laboral. En resumen, el talento se queda y rinde mejor en los lugares donde siente que su progreso es genuinamente observado, medido y valorado. Claro, el talento huye de la ambigüedad. Y de la injusticia de que no se reconozca su trabajo real. Totalmente. Y así llegamos a la tercera pata de nuestro trípode. A ver, tenemos el mapa gracias a la asesoría. Tenemos el velocímetro y la ruta monitoreada sin micromanagement gracias al seguimiento. Sí. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque un auto con el mejor mapa y la ruta más despejada igual se va a detener a la mitad del camino si se queda sin gasolina. Así es. El pilar 3 es el acompañamiento humano. Y en el material es descrito precisamente como el combustible emocional. El motor que nos mueve. Aunque pueda parecer, al menos en papel, el componente más blando o intangible de los tres, resulta ser el soporte vital. Es lo que evita que la gente abandone el vehículo, tire las llaves y se rinda cuando la carretera se llena de baches o el viaje se vuelve insoportablemente difícil. Esa metáfora del combustible es perfecta. El acompañamiento humano es el mentoring en su estado más puro y noble. Va muchísimo más allá de repasar una lista de tareas o entregar un informe de ventas trimestral. Es más profundo. Mucho más. Es el acto profundamente empático de caminar al lado de otra persona en las buenas y sobre todo en las malas. Que es cuando más se necesita. Claro. Implica ofrecer contención, brindar una perspectiva a largo plazo cuando el profesional está cegado por la ansiedad del corto plazo, que pasa mucho. La visión de túnel del estrés. Y actuar como un modelo a seguir, el famoso role modeling. Alguien en quien mirarse y decir, yo quiero y puedo llegar ahí. Ahora, en el mundo corporativo a veces se descartan estas cosas rápidamente como habilidades blandas o cosas secundarias, no. Desafortunadamente sí. Suena muy humano, muy compasivo, y queda bonito en el folleto de la empresa. Pero, a nivel práctico, ¿qué impacto real tiene esto en los números o en la trayectoria dura de una carrera profesional? La etiqueta de habilidad blanda es uno de los mayores errores de percepción en el mundo laboral de hoy. Porque la ciencia detrás de esto es absolutamente contundente. No es solo buena voluntad. Hay datos duros respaldando esto. Muchísimos. Un metaanálisis clásico, mencionado en las fuentes, consolida los hallazgos de más de 200 estudios independientes sobre el tema. No estamos hablando de una encuesta pequeña. 200 estudios es un peso masivo de evidencia. Y las métricas que arrojan son duras y frías. Quienes reciben este nivel de acompañamiento logran trayectorias significativamente más exitosas, lo cual se traduce matemáticamente. A ver, tradúcemelo a la vida real. Se traduce en una mayor cantidad de ascensos, mejores bandas salariales y niveles superiores de reconocimiento en sus respectivas industrias. Ganan más y suben más rápido. Eso ya de por sí justifica la inversión de tiempo. Pero hay un dato aún más vital para el mundo hiperconectado y francamente estresante de hoy. Este grupo presenta un riesgo considerablemente menor de sufrir burnout. El famoso síndrome del trabajador quemado. Ese mismo. Ese agotamiento profesional extremo que destruye carreras prometedoras de un día para otro. Y además, la gente acompañada reporta un bienestar psicológico general mucho más alto. El apoyo emocional funciona literalmente como un escudo contra el agotamiento. Nadie se quema si tiene con quién desahogar la presión de la caldera. Es una válvula de escape estructurada. Ahora, hay un término en el material que me dejó pensando bastante. Hablan del efecto cascada generacional. El impacto de este acompañamiento no se detiene en la persona que lo recibe de forma individual, sino que se propaga hacia adelante en el tiempo. ¿Cómo funciona exactamente esta dinámica de cascada? Si conectamos esto con el panorama general, funciona exactamente como el interés compuesto del capital humano. Interés compuesto. Me gusta. Los estudios confirman que los profesionales exitosos que actúan como mentores transmiten ese éxito a sus protegidos. Les enseñan no solo habilidades técnicas de software o procesos, sino resiliencia, navegación política dentro de las empresas y una ética de trabajo sólida.
pasan la antorcha completa. Y la genialidad del sistema es que los beneficios son bidireccionales. No es una calle de un solo sentido. Es decir, no es solo un acto de caridad profesional por parte del mentor que regala su tiempo. En absoluto. Proveer acompañamiento no drena la energía de quien guía. De hecho, la multiplica. ¡Qué interesante! ¿Cómo es eso? La evidencia muestra que ejercer este rol incrementa el éxito a largo plazo del propio mentor. ¿Por qué? Porque al tener que explicar conceptos súper complejos a un colega junior, el mentor se ve obligado a articular su propio conocimiento tácito. Lo que hace en automático ahora tiene que explicarlo. Exacto. Y al hacerlo, solidifica su propia maestría. Además, amplía su red de influencia de una manera orgánica. Claro, crea aliados. Un mentor exitoso termina creando una red de ex protegidos que eventualmente, con los años, ocupan posiciones de liderazgo en la industria, lo cual eleva el prestigio, la influencia y el legado profesional de quien invirtió ese tiempo inicialmente. Es un ecosistema perfecto. Quien recibe el apoyo, acelera su desarrollo y protege su salud mental en el proceso. Y quien lo brinda, asegura su propio legado y expande su influencia a futuro. Es brillante. Es un ganar-ganar en toda regla. Y esto nos lleva a un punto crucial de nuestra inmersión. Porque, a ver, de nada sirve maravillarnos con la teoría y la psicología de este trípode mágico si no lo sacamos de lo abstracto y lo llevamos a la realidad. A la oficina de todos los días. A la oficina, a la planta de producción o al estudio creativo. Parafraseando esa excelente idea que leímos en el material, soñar sin metas es solo dormir con estilo. Qué buena frase. Por eso, el análisis de hoy no nos deja solo con conceptos abstractos para pensar en la ducha, sino que plantea desafíos prácticos. Vamos a desglosar estos retos para que cada profesional que nos escucha pueda empezar a construir la estructura de su propio trípode, ojalá esta misma semana. Me parece el paso más importante de todo este análisis. Acumular información en la cabeza sin aplicación práctica es solo entretenimiento intelectual. Tal cual. Para que esto funcione, hay que llevarlo a la acción, ensuciarse las manos. Empecemos con el reto de asesoría. La instrucción de los documentos es muy directa. En los próximos 7 días hay que agendar una charla honesta con alguien verdaderamente admirado en el propio campo profesional. Alguien con el mapa. Alguien con el mapa. Pero el truco aquí, para no desperdiciar el tiempo de nadie, es preparar 3 preguntas estratégicas, muy concretas, diseñadas para extraer valor real y aplicable. Nada de improvisar. Exacto. Nada de sentarse con el café a ver qué surge orgánicamente de la charla. Es ir a buscar ese mapa detallado del que hablábamos. Fíjate que el límite de 7 días que plantean es un diseño psicológico excelente. Porque te obliga a moverte. Crea un sentido de urgencia inmediato y evita esa famosa parálisis por análisis. Y el requerimiento de llevar las 3 preguntas estratégicas escritas garantiza que la interacción sea verdaderamente una sesión de asesoría. No una simple charla de pasillo. Exacto, obliga a quien pide el consejo a hacer el trabajo duro, de introspección, de identificar previamente dónde está atascado realmente antes de pedir ayuda. Totalmente. Luego tenemos el segundo, el reto de seguimiento. Aquí el texto sugiere elegir un solo objetivo profesional que sea verdaderamente prioritario para la carrera actual. Uno solo. La clave es el enfoque. Nada de listas interminables de resoluciones de año nuevo que nadie cumple. Un solo objetivo. A partir de ahí, la tarea es crear un calendario con 4 revisiones obligatorias a lo largo de los próximos 3 meses. Una cadencia constante. Y el requisito indispensable, y creo que este es el más difícil, es medir los avances con números duros o hitos innegables. Por ejemplo, en lugar de decir, estoy mejorando en programación porque leí un libro, decir, escribí y publiqué 3 módulos de código funcionales en esta fecha. Esa cadencia de 4 revisiones en 3 meses no es casualidad en la investigación. Es el equilibrio perfecto. ¿Por qué 4 en 3 meses? Permite el tiempo suficiente para ejecutar acciones significativas entre cada punto de control, pero es lo bastante frecuente como para detectar errores graves y corregir el rumbo antes de dar por perdido todo un trimestre de trabajo. Salvar el trimestre a tiempo. Es pura disciplina operativa. Y al basarse en números duros y entregables, elimina por completo la ansiedad de generar la subjetividad de pensar si vamos bien o mal. Te dice la verdad en la cara. Y finalmente está el reto de acompañamiento, que creo que requiere una generosidad humana muy especial. Sin duda,
Consiste en identificar dentro de la red de contactos a un colega con menos experiencia, o tal vez alguien que esté atravesando una transición laboral difícil, Alguien vulnerable en ese momento. y ofrecerle apoyo activo por 6 meses. Esto implica establecer reuniones mensuales donde la regla absoluta y sagrada sea practicar una escucha activa y libre de juicios. Es donar un poco de ese combustible emocional sin esperar un retorno inmediato o económico. Es plantar una semilla. Y ojo, a esto se suma un reto específico para quienes ocupan posiciones de liderazgo. La misión para líderes o gerentes de nuestra audiencia es implementar formalmente al menos uno de estos 3 elementos en sus equipos durante el trimestre actual y medir el impacto tangible a los 3 meses. Este último desafío para líderes es, yo diría, el catalizador que transforma culturas enteras dentro de las corporaciones. Pasa de ser un esfuerzo individual a uno sistémico. Obliga a dejar de ver la asesoría, el seguimiento y el mentoring como iniciativas aisladas de autoayuda profesional que cada quien hace en su tiempo libre, y obliga a integrarlos como herramientas sistémicas de gestión. Lo vuelve oficial. Implementar esto en un departamento no solo mejora los KPIs operativos típicos, sino que crea un tejido social mucho más resiliente ante las crisis corporativas, que siempre van a llegar. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Si damos un paso atrás y observamos todas las piezas de esta inmersión profunda que armamos hoy, la gran conclusión es sumamente reveladora. Así es. Solas, de manera aislada, la asesoría estratégica, el monitoreo basado en datos y el apoyo empático son prácticas excelentes. Cualquier carrera se beneficiaría de tener al menos una de ellas. Mejoran las probabilidades, seguro. ¿Ah? Pero cuando estas 3 claves se integran intencionalmente, crean un sistema de soporte integral que cubre absolutamente todos los frentes posibles. Cubren el flanco técnico y táctico, el músculo operativo de la disciplina de trabajo y el corazón humano de la resistencia mental. Es un blindaje completo. El mensaje de los datos es claro: el éxito sostenido a lo largo de décadas nunca, pero nunca, es un accidente fortuito. Es el resultado deliberado de combinar decisiones informadas, una consistencia inquebrantable y relaciones interpersonales de altísima calidad. Es una síntesis muy precisa de toda la evidencia que hemos discutido. El éxito profesional es, en su esencia más pura y realista, un deporte de equipo. Un esfuerzo grupal, siempre. Incluso para un emprendedor que trabaja en solitario desde el garaje de su casa, el equipo existe. Está formado por esa misma persona como ejecutora incansable, más un asesor externo que proporciona la perspectiva técnica en momentos clave. ¿El mapa? Alguien que quizás sea un socio o simplemente un sistema de software riguroso que supervisa el progreso para evitar desvíos masivos. El velocímetro. Y esa figura vital de acompañamiento que brinda escucha activa en los peores días y le recuerda a ese emprendedor que es posible salir de la tormenta. Es un sistema interdependiente. La idea del genio solitario que conquista el mundo de los negocios sin ayuda es francamente una ficción romántica que los datos desmienten rotundamente. El mito del lobo solitario queda destruido hoy. Completamente. Y tras analizar toda esta profundidad técnica y psicológica que hemos visto, esto plantea una pregunta importante. Una idea que me gustaría dejar para que quienes nos escuchan reflexionen a fondo. A ver. Si la ciencia, los metaanálisis y la literatura académica demuestran de una manera tan abrumadora e innegable que el éxito profesional es en realidad un esfuerzo colectivo disfrazado de logro individual, ¿Sí? ¿cómo cambiaría la estructura de nuestras empresas e incluso de nuestra economía en general si las evaluaciones de desempeño dejaran de medir y premiar únicamente las victorias aisladas de cada individuo? ¡Wow! Cambiar el sistema de recompensas. ¿Qué pasaría si el mundo corporativo empezara a promover a las personas basándose explícitamente en qué tan buenos son siendo ese trípode fundamental? Es decir, midiendo qué tan bien son ese asesor perspicaz, ese seguidor meticuloso y ese acompañante empático, para garantizar el éxito de los demás. Es un cambio de paradigma profundo para cerrar este análisis. Si realmente implementáramos eso a gran escala, reescribiríamos por completo las reglas de lo que significa ser un líder en pleno siglo XXI y de cómo se valora el crecimiento real en cualquier industria. Cambiaría todo. Ha sido un ejercicio intelectual fascinante desglosar todo este material hoy. Queremos agradecer inmensamente a quienes nos han acompañado durante todo este tiempo, Muchas gracias por escuchar. invirtiendo su atención para explorar la anatomía real del desarrollo profesional junto a nosotros.
Y por supuesto, gracias a la experiencia analítica que siempre ayuda a conectar los datos fríos de los estudios con la realidad humana y cotidiana del trabajo. Un placer, como siempre, hacer esta inmersión. Esperamos que nuestra audiencia acepte los retos planteados hoy y comience a construir ese trípode irrompible esta misma semana. Solo así se puede asegurar que una carrera profesional no solo sobreviva a los embates del día a día, sino que logre su impacto más auténtico y duradero. Hasta la próxima inversión profunda.